Entonces, viernes 25 de febrero, estamos con Betty Alarcón de la Corporación Predesca. Vamos a hacer la entrevista sobre la redistribución económica. Entonces, tenemos un cuestionario y unos núcleos temáticos que vamos a compartir con Betty. Em, Tenemos un primer bloque de preguntas que tienen que ver con la construcción del barrio. Entonces, en pantalla tenemos la primera pregunta, que es ¿cómo fueron los procesos de autoconstrucción del barrio? Si de pronto sabes sobre eso. Buenos días. Cuando nosotros llegamos a la zona, digamos que ese proceso había avanzado mucho. Podríamos decir que casi culminado, pero con las personas que tienen tiempo, con las que hemos interactuado, con las que hemos trabajado, digamos, los procesos comunitarios, hablan de haber hecho un proceso de construcción donde se involucró Fundación Carvajal, habían otras entidades que apoyaban, ellos ponían mano de obra, les enviaban maquinarias, o sea, hubo como un proceso donde ellos se unían, ¿no? Se unían como comunidad para apoyarse los unos con los otros y que ese proceso de autoconstrucción pudiera salir adelante. Eso es como la referencia que tengo al respecto. ¿Y de pronto sabes qué entidades públicas y privadas participaron en ese proceso? Pues, como te digo, sé que Fundación Carvajal, la alcaldía, pero no tengo así precisión de qué otras entidades pudieron haber participado. Y en ese sentido, ¿cómo se ha ido accediendo a las necesidades básicas? ¿Cómo se ha ido, Bueno, digamos? sí, aquí se ha visualizado en estos últimos 15, 16 años que nosotros tenemos acá en la zona, sí se ha visualizado un progreso en lo que se refiere a la construcción, en mejoras de vivienda y en lo que se refiere a la comunidad como tal, o sea, las familias han tenido más acceso, como en alguna ocasión hablamos, a recursos económicos a través de proyectos que han llegado de la alcaldía, del nivel nacional, de entidades públicas con organizaciones privadas que han venido, han estado aquí, han hecho un proceso de capacitación. Procesos de capacitaciones han habido muchísimos. Eh, Te hablo de Corporación Viviendo, ha hecho bastante capacitación en la zona. Tenemos Fe y Alegría, que también ha participado en la parte educativa fuertemente, y Tecol. O sea, muchas entidades privadas que llegaron al barrio, pero haciendo una labor social, han ayudado a que la comunidad se capacite y pueda tener acceso a esos recursos a través de emprendimientos, a través de empleabilidad y todo ese tipo de cosas que le genera el tener un arte, tener un oficio, y con esa forma es como ellos han podido avanzar en esta zona. Y sí se ha visto el progreso en estos 16 años que nosotros tenemos acá. Y en ese sentido, ¿de qué forma las violencias han afectado el barrio en estos 15 años? ¿Han afectado la configuración de esos procesos que tú señalas? Sí, sí se afecta porque en ocasiones las personas que vienen a dictar los cursos, que vienen a capacitar, las entidades que vienen acá, muchas veces se han debido retirar por amenazas, porque de pronto hacen cosas que bueno, digámoslo así, a los delincuentes, porque bueno, si hay ese tipo de violencia, normalmente se genera desde una delincuencia. Amenazan porque se está haciendo una capacitación, porque hasta por una simple toma de fotografías genera que no les agrada, entonces que no, que se tienen que ir y comienzan amenazas. Y conozco, por ejemplo, Fundapre, que estaba prestando un servicio con ICBF, incluso estaban prestando el externado en retiro y tuvieron que irse porque recibieron muchísimas amenazas y hubo que trasladarse a otro barrio.
ese tipo de cosas, claro que sí afecta y bastante. Pero en este momento podríamos decir que se redujo mucho, ¿no? Esa característica de violencia que había hace 14, 15 años. Ya eso ha mermado bastantísimo. ¿Y a qué se debe eso? ¿La violencia antes era distinta a la de ahora? ¿O cómo es? Sí, sí, la violencia antes era muy distinta a la de ahora porque antes se peleaban ¿cómo te explico? Por cosas como por territorios que querían ganarse, digamos, para implementar el microtráfico. En este momento hay una cobertura, mayor cobertura, digamos, de la policía haciendo redadas, haciendo presencia. Entonces, eso se ha ido mermando. Las fronteras invisibles existen todavía, pero como te digo, la presencia de la policía en toda la zona ha ayudado mucho a que eso calme, a que no haya tanto esa implementación de esas fronteras. Se presentan situaciones, pero no con la magnitud ni con la frecuencia que se presentaban antes. Y en ese sentido, eh, ¿qué tan frecuente es la aparición de organizaciones que sirvan para afrontar las violencias? Eso de pronto tenía mucho sentido antes, ¿ahora lo sigue teniendo? Sí, sí. O sea, cuando nosotros, las organizaciones que participamos aquí en la comunidad, hemos venido haciendo un proceso desde la infancia, ¿no? Entonces, el hecho de que haya muchas organizaciones, te hablo de muchas porque te puedo hablar, yo creo que hay unas 15 organizaciones aquí en la zona haciendo trabajo comunitario. eh, Eso ayuda para que los niños y los adolescentes tengan una mirada diferente a lo que su entorno les está brindando, porque el entorno lo que le brinda es eso, el microtráfico, la prostitución, todo ese tipo de formas delincuenciales, pero cuando ese trabajo se ha ido haciendo, ha ido dando sus frutos. O sea, son adolescentes ya, son jóvenes ya que tienen otra mirada, que salen a buscar el empleo, que se quieren capacitar, que se van a estudiar, porque desde temprano se les comenzó a manejar, a mostrar un abanico de posibilidades, a trabajar un proyecto de vida con ellos que ha ayudado mucho a que eso pase, que se hayan, digamos, que hayan tomado un rumbo distinto. Y en ese sentido, ¿cómo eran los liderazgos de antes en comparación a los de ahora? Bueno, antes teníamos, primero, la lucha era que nos permitieran, ¿sí?, el ingreso, porque llegar a una comunidad donde los líderes, digamos, los líderes de pandilla eran los que tenían como el control. Entonces, la lucha era, permítanos trabajar, déjenos llegar. O sea, inicialmente era el poder llegar. Ahorita la lucha es captar, o sea, llegar a las familias y captar la atención de las familias, pero ya el ingreso es mucho más fácil. Eh, Pasando a otro núcleo de discusión, este tiene que ver con el desarrollo. Em, ¿Cómo concibe el desarrollo Predesca? ¿De qué manera creen que se alcanza este desarrollo y se evidencia también? Sí, se evidencia, como te digo, con los resultados de los adolescentes con los que hemos venido trabajando desde su niñez. Cuando llegan a su adolescencia y a su juventud, buscan buscan una alternativa diferente a lo que el entorno les está brindando. Entonces, allí se evidencia que realmente hay un desarrollo, hay un cambio de actitud para con la vida, hay un cambio para seguir su proyecto de vida, ¿no? Porque, o sea, deciden estudiar, deciden algunos irse de la zona, deciden trabajar y no entrar a las formas delincuenciales que le ofrece el entorno. Allí podemos evidenciar que hay un desarrollo desde el que nosotros le aportamos a ellos.
Pero entonces, digamos que la idea es que el desarrollo es como una manera de incluirse en el entramado social que ya de por sí los excluye. claro que sí, porque cuando en muchas ocasiones, o sea, sí, digamos que hay una estigmatización, ¿no? De la zona y se excluyen, pero cuando ellos toman la decisión, cuando toman la determinación de salirse a abrirse paso, logran muchas cosas porque ya llevan una mentalidad diferente. Y como te digo, hay otros que se van por el emprendimiento, eso les ayuda a salir adelante y les ayuda a hacer cosas distintas. Es que la idea o el proceso que nosotros planteamos y que la mayoría de las organizaciones que estamos en la zona lo planteamos es que su proyecto de vida sea distinto a lo que este entorno les ofrece, ¿sí? Y ellos van abriendo brecha y hay muchos que han sido, digamos, como la punta de lanza para mostrar que el distrito de Agua Blanca, hablemoslo en general, tiene mucho talento, tiene mucha gente que vale la pena, o sea, que son más los buenos que los malos, como decimos. Entonces, han podido mostrar y han podido salir adelante y han podido ser ejemplo de la posibilidad que tienen los demás. Eh, Dentro de estas lógicas de la inclusión, pues hablamos del acceso al trabajo. ¿Cómo era el acceso al trabajo antes en comparación a lo que hay ahora? Bueno, ahorita, o sea, hay más posibilidades porque digamos que hablemoslo de ciudad, porque en términos generales de ciudad, los adolescentes y los jóvenes pueden, digamos, tienen más accesibilidad porque anteriormente el estigma era mucho mayor y tengo el ejemplo de una amiga de la zona que ella llevó su hoja de vida y primero cuando vieron que era negra, la que le recibió dijo, yo no creo que usted pase, y ella le dijo, ¿por qué? Digo, por su etnia. Y cuando vio la dirección, le dijo, no, es que ni siquiera. Y ella dice que ella no había terminado de salir de la oficina cuando vio que la señora echó su hoja de vida a la basura. Ella pues salió traumatizada de allí, pero bueno, luego ya hizo su proceso y dijo, no, tengo que abrirme brecha, ¿no? Tengo que salir adelante. Y pues eso es lo que nosotros tratamos de que los jóvenes y los adolescentes piensen de esa manera, pero de verdad que ahorita ya hay más posibilidades porque el SENA ha abierto más posibilidades para ellos y les ha trabajado la parte de empleabilidad, porque la misma alcaldía tiene programas, porque la misma gobernación presenta. Entonces, digamos que lo que hace 15 años ese tipo de posibilidades no había para esta zona, en este momento las hay y hay mucho apoyo a los emprendimientos. Entonces, sí hay posibilidades que ellos puedan tener, digamos, acceso a la empleabilidad y acceso a tener unos recursos económicos a través de sus propios emprendimientos. Ok. ¿En qué trabajan las personas que actualmente viven en el barrio? Bueno, en la parte de emprendimiento hay venta de artículos de aseo que ellos mismos elaboran, hay la venta del chontaduro, hay la venta de las arepas, hay la venta de las empanadas, están las tiendas pequeñas, hay heladería, o sea, esta zona, digamos, ya tiene incluso un corredor, podríamos decirlo así, que tiene, bueno, tiene la zona de comidas, tiene la zona de los mini market, o sea, tiene muchas posibilidades en la parte de emprendimiento. Hay bastante emprendimientos en la zona y también en la parte laboral, en la parte de construcción, en la parte del servicio internos como personas internas en las casas. No recuerdo cómo se llama eso, las niñas que trabajan ¿Empleadas de haciendo servicio? empleadas de servicio, sí, en oficios varios, pero también hay muchas personas trabajando en el éxito,
trabajando bueno, en la antigua 14, en esos almacenes de cadena. Hay mucha gente de la zona que trabaja en almacenes de cadena también. ¿Y hay diferencias en el acceso al trabajo entre hombres y mujeres? Sí, eso sí podemos, eso sí podemos evidenciar que todavía hay más preferencia por los hombres que por las mujeres. Eso sí todavía se evidencia por acá. Y en el caso de los jóvenes, el empleo hacia los jóvenes o el emprendimiento hacia los jóvenes. Eso ha evolucionado bastante porque inicialmente hablar que un joven pudiera tener un apoyo para un emprendimiento, te puedo decir que eso comenzó a trabajarse por allí en el 2014, 2015, fue que comenzamos a tener como esas posibilidades, incluso con el mismo ICBF, tenían programas donde venían acá y ayudaban a los jóvenes digamos, a orientarlos en ese sentido para que ellos pudieran tener como esa posibilidad de emprendimiento, como esa posibilidad de empleabilidad. Se les capacitaba en eso, ¿no? Pues había unos talleres específicos, pero apenas se comenzó a evidenciar, yo te puedo decir, unos 6, 7 años, no, más atrás era complicado. Y sobre los programas que favorecen el acceso al trabajo, ¿cuáles son las posibilidades y debilidades de esos programas? Bueno, las debilidades, que es algo que estamos trabajando, y es que cuando traen los programas, muchas veces no tienen en cuenta la cultura, o sea, no tienen en cuenta la ascendencia de los muchachos, no tienen en cuenta el entorno, sino que traen un programa. Te voy a poner un ejemplo y es real. Si trajeron en algunas ocasiones unos talleres para música clásica en el distrito, ¿a quién le gusta la música clásica? Pues sí, habrán excepciones, pero el muchacho de la zona le gusta su música pacífico, le gusta su danza, le gusta, o sea, porque esa es su cultura, eso le agrada. Entonces, ese tipo de cosas, esa es una gran debilidad, porque muchas veces traen el programa sin tener en cuenta cuál es la necesidad del barrio y cuál es la cultura que se vive acá. Esa es una debilidad. Fortaleza, que en este momento hay una amplia gama de posibilidades que están trayendo, están capacitando y están, o sea, le hacen la capacitación y al final le dan la posibilidad de la empleabilidad o del emprendimiento. Entonces, esa es una fortaleza. Em, y en ese sentido, ¿qué hacen los desempleados? Los que no están participando ni en estos cursos, ni tampoco están participando en el mercado laboral, ni el emprendimiento. ¿Qué hacen los desempleados? Bueno, Carlito, acá hay una, ¿cómo se llama eso? Bueno, se presenta una situación. Hay una situación y es que normalmente si hay pareja en la casa y la mujer consigue trabajo, el esposo se queda con los niños, el esposo hace la labor de la mujer, o sea, se queda en casa porque tú sabes que las familias acá son familias numerosas, o sea, son familias de muchos hijos, donde vive mamá, papá, viven los abuelos, viven los tíos. Entonces, los que están desempleados normalmente se hacen cargo de la casa. Y si es la esposa la que trabaja, pues ella sale a trabajar y el esposo se queda cuidando la casa. Y viceversa, o sea, normalmente asumen el rol en la casa, de cuidar la casa, de hacer las cosas de la casa, de cocinar y todo eso. ¿Y es más fácil para las mujeres conseguir trabajo que para los hombres o viceversa? No, como te decía antes, los Sí. hombres es más asequible para los hombres conseguir trabajo, ¿sí? Porque tienen la posibilidad de la construcción, tienen la posibilidad de trabajar en cualquier emprendimiento, en otras cosas que todavía, o sea,
una mujer en construcción, así lo va a hacer bien, difícilmente la contrata. Entonces, ese tipo y como en este momento Cali tiene un auge en la construcción y esta zona, la mayoría de los hombres, ese trabajo lo hace muy bien. Entonces, hay bastante empleabilidad en ese sentido para con los hombres. Como te decía, las mujeres normalmente trabajan en casas de familia y pues las que han logrado avanzar en su educación pueden estar en este momento en los almacenes de cadena haciendo una labor distinta, pero más asequibilidad hay para los hombres, hay una amplia gama para los hombres. ¿Qué logros y dificultades se han tenido en los procesos de inserción al trabajo de los jóvenes y de los adultos dentro de los programas que ustedes lideran? Bueno, como te conté, hablemos de pronto de las dificultades que se ha venido mejorando, pero que sí la tuvimos, era eso, ¿no? La estigmatización que tienen los jóvenes, que como te digo, ha mermado mucho, pero aún existe la estigmatización de que como viven en el distrito, pues era complicado porque la mirada era como, siempre una persona del distrito pongo en riesgo mi empresa, algo como ese tipo de cosas. Entonces, esa dificultad sí la vivimos muchas veces. Sí la vivimos muchas veces y pues como te digo, hay muchas cosas que han cambiado y han mejorado, pero eso lo vivimos. Hablando de pronto de las oportunidades que se ha tenido, la experiencia que hemos tenido es que cuando se desempeñan y ven el buen desempeño de los jóvenes, eso ha posibilitado que le abra puerta a otros jóvenes. Sí, entonces esa ha sido una muy buena experiencia, el hecho de que algunos jóvenes lograran vincularse porque su trabajo ha permitido referenciar a otros jóvenes de la zona. ¿Qué es más habitual entre las personas que hacen parte de Predesca? ¿Que puedan acceder al trabajo o que sean emprendedores? Nosotros realmente nos vamos por la línea de emprendedores. Nosotros les trabajamos aquí talleres para que ellos puedan tener la posibilidad de un emprendimiento. Eso sí, esa es la línea nuestra, se enmarca más en eso. Y ustedes tienen talleres y un programa de formación para ello, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y Sí, cómo es señor. ese programa? Nosotros tenemos en este momento hay aproximadamente unos 15 talleres. Trabajamos con 21 talleres, pero hay unos que ya en este momento no los estamos haciendo, pero tenemos talleres de manicure, pedicure, útiles de aseo, perfumería, tenemos talleres para ebanistería, o sea, digamos que es una capacitación para que ellos puedan tener su emprendimiento. Pues algunos se van por la parte laboral, pero nosotros nos enmarcamos en el emprendimiento y les desarrollamos, le trabajamos incluso también la parte empresarial. Trabajamos la parte de cómo costear, cómo administrar, cómo llevar un presupuesto, cómo llevar la parte contable de una manera sencilla. O sea, todo eso nosotros lo trabajamos para que ellos se enfoquen en el emprendimiento. Y en ese sentido, los participantes, ¿cómo perciben el emprendimiento? O sea, porque en ocasiones este puede ser pensado como rebusque o puede ser pensado desde otras formas coloquiales, ¿no? ¿Cómo lo Sí, ven? sí, de hecho ese término lo usa mucho, ¿no? El plan rebusque, claro que sí. Ese término lo usa mucho, pero nosotros cuando les mostramos, le mostramos un enfoque empresarial. Por eso le trabajamos incluso, o sea, a los que en algún momento dicen no, les enseñamos a hacer la hoja de vida para que se presenten. Pero nosotros por eso lo enmarcamos dentro de lo empresarial y por eso le enseñamos a administrar un negocio. Sí, de una manera sencilla, con una cartilla sencillita, que ellos puedan conocer, como te digo, puedan costear un producto para sacarle un margen de utilidad de una manera sencilla, cómo pueden llevar su contabilidad de una manera sencilla
Entonces eso le da, digamos, que el enfoque empresarial y no lo miren como que yo voy, compro, vendo y me gasto. No, sino que ellos lo miren desde una manera de un montaje de una empresa sencilla, pero que es una empresa. Y hay emprendimientos productivos. O sea, me gustaría que pudiéramos diferenciar los emprendimientos productivos de los sociales y los culturales. ¿Ustedes manejan, digamos, esa clasificación y me podrías dar ejemplos de eso? Bueno, realmente en este momento decirte que tengo esa clasificación, no la tenemos, pero sí tenemos personas con emprendimientos que están acá, y que incluso hay uno en este momento, está en Charco Azul, porque estaba en nuestra zona, pero está viviendo en Charco Azul, y son personas que aprendieron aquí y pues la mayoría son productivos. Eh, y podríamos decir que el cultural fueron los muchachos de Palestina que ellos cogieron su enfoque desde la música y desde la danza y el teatro, pero la mayoría son productivos realmente, que son personas que ya tienen una responsabilidad y que deben llevar recursos a su casa, entonces se han dedicado a eso. Y Pero Dale, dale, continúa. para que yo le tenga una clasificación así, no, realmente no lo hemos mirado desde ese punto de vista, pero ya lo vamos a hacer. No, Sí, porque es interesante. y lo productivo allí, digamos, es como qué, o sea, venden cosas, ¿cómo son esos emprendimientos? Por ejemplo, hay un taller de sandalia, entonces, y es un kit muy sencillo, muy barato, y ellos aprenden porque ellos compran los insumos, hacen los diseños y ellos hacen sus sandalias y las venden. Como te digo, como les enseñamos a costear, ellos saben que se pueden gastar, pues en este momento no tengo como la referencia, porque tú sabes que después del paro esto todo se disparó, entonces, pero en el momento, antesito de eso, el kit completo para trabajar no costaba más de 60,000 pesos. Y los insumos para pares de sandalia básica se gastaban 10,000 pesos. O sea, ellos podían elaborar una sandalia básica bien bonita, bien estructurada, hablándote de una sandalia bien estructurada, que la podían vender tranquilamente en 17, 20,000 pesos. Y eso, eso se le enseña a hacer todo ese costeo. Y ese es uno de los emprendimientos, elaborar las sandalias y comercializarlas. Sí, ellos mismos, o sea, no necesitan como el proceso de comercialización, porque es algo muy básico y que aquí en la zona se usa mucho. Ese es uno de los emprendimientos. Y, y en Predesca se habla de innovación, o sea, ustedes se piensan ese problema del emprendimiento a partir de experiencias innovadoras. Sí, de hecho en este momento con la coordinadora, con Jessica, estamos mirando la posibilidad de implementar, porque de innovar en qué sentido, que ya hay un proceso de la virtualidad donde nosotros pues nos ha tocado implementarla a nosotros, pero en vista de la necesidad que hemos tenido nosotros, también vemos que ellos también requieren y necesitan eso. Entonces ya nos estamos pensando esos talleres para que ellos puedan hacer un marketing digital, para que ellos puedan conocer eso, pero eso apenas lo estamos estructurando. O sea, ¿tú crees por ejemplo, la lectura que hace Predesca de las necesidades actuales apuntan hacia estos asuntos digitales, hacia estas cuestiones? Sí, sí. Nosotros digamos, la lectura que hemos hecho en la actualidad es esa, porque es un momento donde yo creo que nosotros nos adelantamos unos 10 años a lo que teníamos que vivir en 10 años, creo que lo vivimos en la pandemia en un año, ¿no? Porque, o sea, algo que se requirió, que fue algo que o lo hace o lo hace. Entonces, y no solamente nosotros como entidad, o sea, la gente necesita eso, porque ya la gente, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo quiere hacer las cosas virtuales,
la gente se acomodó en muchas cosas, pero también vive la necesidad de poder comunicarse y de poder en las redes plantearse un negocio, y pues es un emprendimiento que nosotros tenemos que hacer. ¿Los emprendimientos se transmiten de una generación a la siguiente? ¿O cómo es la vida de estos emprendimientos? No, mira que aquí hay algo bien particular. Aquí hay algo bien particular, y es que, o sea, hay cosas que se vienen de generación en generación y es de pronto su comportamiento, es su estilo de vida y todo eso. Pero el emprendimiento, o sea, es una cosa muy como individual. No se deja el legado, no se deja el legado, porque incluso nosotros, te estoy hablando hace 2007, en 2007 hubo varios emprendimientos de personas adultas, de los referentes de los niños y adolescentes con los que trabajamos, pero murió la abuelita, por ejemplo, y allí se murió el negocio porque el adolescente no quiso continuar con eso porque ese no era su enfoque. Pero si, te puedo hablar de unos 4 o 5 casos y que pasó lo mismo. O sea, que realmente no se está dejando el legado de generación en generación. Es algo como muy particular, y hay cosas que de pronto la necesidad lleva a que ellos hagan el emprendimiento, pero realmente no es lo que quieren. ¿Sí? Porque es que es la necesidad que los llevó a eso. Y dentro de esas experiencias, Predesca, ¿cómo hace para diagnosticar que un emprendimiento es exitoso y cuándo no? ¿De qué depende el éxito en el emprendimiento? La durabilidad en el tiempo, o sea, el tiempo que ellos emprenden y que continúan y que les está dando el sustento a sus hogares. ¿Y qué pasa cuando los emprendimientos no funcionan? ¿Qué se hace con eso, con esas personas? Pues sí se han presentado casos donde se inicia un emprendimiento y, o sea, y eso tiene una causa, Carlito, y es que, como tú sabes, que las personas que vienen acá son desplazadas y a veces arranca el emprendimiento, pero deciden volverse. Entonces ya no continúan, sino que se regresan. Eso sí nos ha pasado. ¿Sí? Ellos están aquí, arrancan el emprendimiento, inician, pero de pronto un momento a otro dicen, no, yo me voy nuevamente para mi casa porque ya está tranquilo, porque ya me dijeron que puedo volver, porque ese tipo de cosas, eso ha pasado. Entonces son personas con las que ya no contamos y no podemos continuar con el proceso porque ya se van. Y pues tendríamos, yo creo que unos 3 o 4 casos de que dijeron, no continuamos con esto, pero tampoco continúan con el proceso. O sea, los que siguen con nosotros de pronto son los que tienen el emprendimiento, pero otros que no dejan los procesos. ¿Y ustedes identifican diferencias entre emprendimiento y rebusque? Claro, claro, porque nosotros, y por eso te digo, cuando nosotros les damos el enfoque, digamos que le damos un enfoque empresarial, porque es que el emprendimiento es el que se va a sostener, se va a mantener, o sea, tiene su durabilidad en el tiempo, tiene su proceso, pero el rebusque es a lo que salga. O sea, si salió hoy bien, si no, no, pero el emprendimiento permanece, el emprendimiento tiene una capacitación, el emprendimiento tiene un proceso, una estabilidad. ¿Sí? Entonces, Okay. sí hay diferencia, claro que sí. Ok. ¿Qué tanto aportan estas iniciativas económicas al mejoramiento de la calidad de vida en las familias? ¿Es sustancial? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí se evidencia y es sustancial, porque las personas, primero, o sea, aportamos desde esa actividad que los tiempos libres sean productivos. Porque cuando así sea un adulto, si la persona no tiene algo que hacer, pues va a tener mucho tiempo de ocio y no va a pasar nada allí. Eso hablando en el tiempo de ocio que se convierte productivo. Los ingresos mejoran en las familias y van a tener la posibilidad de tener una vivienda más digna, o sea, de pronto lograr ubicarse de una mejor manera,
y van a tener de pronto, van a tener la posibilidad de poder tener una mejor alimentación. Entonces su calidad de vida, claro que sí va a mejorar siempre. ¿Y quién presta o financia el dinero para avanzar en estas actividades de negocio? Bueno, los emprendimientos en ocasiones, y te hablo de años anteriores, 2007 al 2010, teníamos recursos que venían de otras entidades. Pero pasado eso, nosotros como corporación, recuerda que yo te hablé que nosotros teníamos una unidad productiva y de allí nosotros facilitábamos y entregábamos algunos insumos y otros, pues cuando eran, digamos, montos mínimos, pedíamos aportes a las personas que participaban, pero unos montos mínimos. Pero el resto, normalmente la corporación ha sido la que ha ayudado a que esos emprendimientos se inicien. O sea, como Pero, digamos que el plante básico. pero ahí, por ejemplo, la relación con los gota a gota o con los bancos está presente en algunos casos. Sí, sí. Banco no, pero gota a gota sí se ve mucho en las familias de esta zona. En las familias de esta zona sí se ve mucho el gota a gota, que es una de las cosas que a través de los emprendimientos nosotros hemos querido como que ellos suelten eso, ¿no? Aunque eso está muy arraigado en la zona, o sea, hasta personas que, que laboran, que tienen una estabilidad laboral y todo eso, acuden. Quizás aquí las personas tienen una necesidad y lo primero que piensas es en el gota a gota. O sea, eso es como lo más asequible, lo más rápido que ellos tienen acá. ¿Y por qué crees que los bancos no han logrado integrarse a la actividad económica de estas personas? Por la exigencia, la exigencia que tienen los bancos para, para poder facilitarle un crédito a las personas en esta zona. Son unas exigencias demasiado exageradas para las capacidades que ellos tienen, porque si vas a hacer un emprendimiento y pues le piden muchas veces fiador, muchas veces le piden, o sea, cartas laborales, le piden extractos bancarios y ellos no tienen acceso a nada de eso. Entonces, ¿cómo es que los bancos acá no tienen como, digamos, como una mirada puesta en lo social, ¿no? Eh, Estas iniciativas económicas de las que hemos hablado sobre el emprendimiento, ¿cómo hacen para ser sostenibles? ¿Todo eso depende, digamos, de la formación que ustedes ofrecen o hay algo más sobre eso? De la formación, Carlitos, pero también de la actitud y de la actitud que tenga la persona y las ganas que tenga de salir adelante. Porque hemos vivido situaciones donde arrancan el emprendimiento, como te decía, y luego dicen, no, ya yo no quiero más esto, ¿no? Porque no quiero estar todos los días en lo mismo, porque prefiero salir a buscar, porque esto, que lo otro. O sea, eso depende de la actitud con que ellos asuman esa responsabilidad. Lógico que también de la capacitación, de la formación que tengan, que se le pueda dar, pero depende mucho más de la actitud de ellos, porque ellos son los que tienen la necesidad, ellos son los que quieren salir adelante. Entonces, si la persona asume ese reto, va a ser sostenible. Porque antes de dar ese paso, pues se requiere revisar si realmente el negocio, por pequeño que sea, se puede hacer. Pero a veces hay actitudes muy negativas en esto y dicen no. Todo eso ha pasado. Frustrante, pero ha pasado. Ok. En el último núcleo de conversación, que es sobre la vida laboral y la crianza, quisiéramos saber sobre cómo el proceso de crianza se relaciona o digamos, se afecta por la vida laboral de las familias en esta comunidad. Si digamos, ¿cómo es ese ejercicio en donde tú contabas hace un rato que había que decidir quién conseguía trabajo
iba a trabajar y la otra persona se quedaba cuidando el hogar. ¿Cómo son esas cosas? Para ampliar, digamos, esa noción. Sí, bueno, aquí se presentan varias situaciones, varias situaciones. Esa que fue la primera que te planteé, donde el que no tiene trabajo se queda en la casa, pero también se presenta la situación que a veces los dos trabajan y los niños quedan solos, o sea, los niños quedan totalmente solos durante todo el día, manejan llave de la casa, algunos van al colegio, cuando regresan llevan el maletín, y eso es, por eso es que nosotros intentamos que ese tiempo, como quitarles ese tiempo libre, ese tiempo de ocio. Cómo afecta en la crianza? Pues los niños no tienen pautas de crianza. No tienen pautas de crianza porque, como te digo, en ese segundo escenario quedan solos. Quedan solos, entonces sí afecta la crianza de los muchachos. Afecta por la inestabilidad, porque un tiempo pueden estar con la mamá, otro tiempo están con el papá. No hay, digamos, una dirección donde las familias acá se unen y no hay de pronto una concertación de cómo vamos a sacar adelante los hijos. No hay ese tipo de conocimiento, no hay ese tipo de concertación para poder criar de una manera, digamos, que los dos estemos de acuerdo de que estos son los principios que nosotros vamos a trabajarle a los niños, no. Entonces, afecta el hecho de que un tiempo estén con la mamá, un tiempo estén con el papá, otro tiempo están con la abuela, con los tíos. O sea, los hijos son de todos. O sea, es una cosa que, y cada uno tiene una mirada diferente. Entonces sí afecta la crianza de los muchachos y muchas veces sin ningún tipo de pautas de crianza. Y en ese sentido, ¿la familia se organiza para buscar ingresos? O sea, ¿es posible que entre ellos mismos hagan pactos o, digamos, algunos acuerdos para ver cómo hacer para conseguir recursos y poder subsistir? Carlitos, aquí se vive una situación y es la oportunidad. O sea, como te digo, ellos arman su familia, no hay una concertación, si el uno puede trabajar, ese es el que se va a trabajar, el primero que le salga la oportunidad es el que tiene que trabajar, pero el sustento hay que traerlo a la casa. Entonces, que nosotros tengamos evidencia, que ellos se sientan y dicen, bueno, vas a trabajar tú, yo me quedo, o vamos a trabajar los dos, lo dejamos con la abuela, no. Es la oportunidad, lo que se presente en el momento, eso es lo que va a pasar. Que nosotros acá desde los programas, cuando reunimos a los padres, a los referentes, intentamos, les enseñamos, se les forma de la necesidad de concertar, de la necesidad de que los niños tengan los espacios, de la necesidad de que el niño tenga que estudiar, de que el niño tenga sus derechos. Eso acá lo hacemos nosotros desde la corporación. Pero en la generalidad, que digamos bueno, se casaron o se juntaron, comenzaron a vivir y se sentaron a planear cómo va a ser esa unión, no, eso acá no se hace. Eh, ¿Cómo es la participación de los niños en la búsqueda de ingresos? ¿Hay trabajo infantil? Sí, sí lo hay. Sí lo hay y se evidencia, pues podríamos decir, te hablo aquí de la 15, en la 39. O sea, por mucho que uno insiste con los papitos, o sea, usted se pasa en la 39 con Ciudad de Cali y hay un lavadero de carros. Y ahí encuentra niños de 7 años hasta adolescentes de 17 y jóvenes también. Entonces, sí se evidencia el trabajo infantil acá en la zona. ¿Y hay diferencias entre niños y niñas respecto a eso? No, la verdad que ahí sí no. Ahí encuentras niños, encuentras niñas, allí en ese sentido no. Y es posible que sean los niños quienes consigan los ingresos para la familia y que los padres no trabajen, por ejemplo. Sí hay situaciones, sí, esas situaciones sí se presentan. Sí se presentan. Incluso en los programas nuestros hemos encontrado ese tipo de situaciones. Pues lógico que se han denunciado a ICBF
situaciones como que el niño en ocasiones llegaba maltratado y se comenzó a indagar, comenzó a hacerle seguimiento y resulta que era que el niño le pegaban porque no llevaba recursos. Entonces, a veces no iba y cuando regresaba, ¿qué te pasó? Mira esto, lo otro. Entonces comenzamos a indagar. Pero ellos siempre, la expresión de ellos es no me caí, me golpeé porque el papá o la mamá los amenazan con que si dicen, pues van a tener dificultades. Pero esos casos, ahora en la actualidad puedo decirte que no están tan frecuentes, pero hace, digamos, unos 7 años atrás eran bastantes. Ahorita ya eso ha mermado bastante en la zona, pero sí se veía con mucha frecuencia. ¿Y a los niños qué les ocurre cuando son objeto de esa denuncia? Bueno, ¿Cómo se procede? nosotros llevamos el caso a ICBF primeramente cita a los padres, hace una medida de protección, se llama, cita a los padres, digamos que les informa la situación y les dice que si eso es reincidente, pues el niño se lo llevan para bienestar familiar, lo tienen un tiempo allá, y si ellos no corrigen esa actitud, el niño queda para adoptabilidad con ICBF, para que, o sea, buscarle un hogar que sea para el más digno. Ok, Una forma de garantizar los derechos de los niños. ok, Betty, pues bueno, muchas gracias. Esta era la entrevista sobre redistribución económica y pues seguimos conversando. Bueno, a ti muchas gracias, lo de siempre, darle gracias a ti, Carlos, y a la universidad por tenernos en cuenta para todos estos procesos. Bueno, que estés muy bien. Bueno, hasta luego, Dios les bendiga.